Muchos hombres creen que hablar es poder. Creen que explicarse, defenderse y tener la última palabra los hace fuertes. Piensan que si no responden pierden, pero la verdad es justo la opuesta. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el verdadero poder no está en el que habla, sino en el que elige cuándo hacerlo. Porque hay momentos en los que el silencio no es derrota, es estrategia. Es un espacio sagrado donde no hay ruido que te distraiga, ni opiniones que te desvíen, ni ego que te empuje a batallas que no te corresponden. Y es en ese silencio donde Dios empieza a mover lo que tú no puedes mover hablando. Porque cuando callas, no estás perdiendo, estás preparándote para algo que aún no puedes ver. Hay instantes en la existencia donde la acción más inteligente no es responder, ni explicar tu postura, ni justificarte, ni mucho menos reaccionar. Hay momentos donde el desarrollo personal auténtico empieza en el instante que optas por quedarte callado. Pero no un silencio hueco, sino un silencio repleto de fe, de autodominio y de seguridad en un designio superior. El silencio que Dios te solicita hoy no es un castigo, es una fase de preparación. Representa una táctica profunda que casi nadie comprende mientras la experimenta, porque el ser humano suele creer que progresar es estar en movimiento, que madurar es ser visto, que avanzar implica contestar a todo. Sin embargo, la existencia, y en especial el desarrollo espiritual y personal, opera de modo distinto. Dios emplea el silencio para resguardarte. Te protege de pronunciar palabras que todavía no estás capacitado para respaldar. Te protege de mostrarte antes del momento adecuado. Te protege de agotarte justificando tu camino ante individuos que carecen de la capacidad para entenderlo. El silencio es un cobijo donde tu temple se fortalece. Cuando optas por callar, aprendes a observar, y al observar, comprendes más de lo que lograrías comprendieras hablando. Comienzas a percibir intenciones, conductas, chances y señales que antes pasaban desapercibidas. El silencio pule tu capacidad de juicio, te hace más consciente y disminuye tu reactividad. Hay muchas personas que malgastan su paz porque sienten la obligación continua de contestar, aclarar o probar algo. Sin embargo, la autoridad genuina no alza la voz, ni se justifica, ni persigue elogios. La verdadera autoridad se forja en la quietud. Dios sabe que si en este instante te pidiera expresarte, podrías arruinar lo que después desea engrandecer. El silencio también te inculca autocontrol, y el autocontrol representa uno de los pilares del triunfo en cualquier aspecto de la vida. Una vez que aprendes a controlar tus expresiones, aprendes a controlar tus sentimientos. Y cuando controlas tus sentimientos, tomas determinaciones más acertadas. No desde el impulso, sino desde la lucidez. Dios no te exige silencio para callar tu voz, sino para hacerla madurar, porque una voz madura posee autoridad, y esa autoridad únicamente se adquiere cuando has aprendido a permanecer callado en el instante oportuno. Todo en la existencia tiene su instante adecuado. Instante de plantar, instante de desarrollarse, instante de expresarse. Manifestarse antes de tiempo puede destruir lo que todavía se está gestando. Si hoy percibes que Dios te está solicitando silencio, no lo interpretes como un retroceso. La quietud no implica ausencia de acción, implica movimiento interior. Mientras no emites palabra, algo se está acomodando dentro de ti. Tu perspectiva se aclara, tu fe se vigoriza y tu personalidad se afianza. Escriba en los comentarios, guardaré silencio, si esto también le ha pasado. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Sentir que Dios le pide silencio justo cuando más ganas tiene de explicarse o defenderse. Ese silencio que hoy parece injusto, será mañana la razón por la que tu progreso será firme. Porque cuando llegue el instante de expresarte, no necesitarás persuadir a nadie. Tu propia existencia hablará por ti. Hay momentos en la vida donde el silencio no resulta agradable, ni relajante, ni sencillo. Es un silencio que abruma, un silencio que incomoda, un silencio que parece injusto. Usted hace lo correcto, actúa con ética, mantiene la fe, se esfuerza al máximo y aún así nada parece avanzar, nadie aplaude, nadie valora, nadie responde. Y es precisamente ahí donde muchas personas fallan al hablar de más, al justificarse, al defenderse, al explicarse, al pelear guerras que no les incumben. Sin embargo, hay una realidad contundente que debe comprender hoy. Cuando Dios le pide silencio no es porque lo haya olvidado, es porque lo está preparando. El silencio es una enseñanza y como toda enseñanza, al principio duele porque el ego desea expresarse, desea demostrar, desea gritar yo tengo la razón, desea que los demás noten su esfuerzo, desea justicia rápida. Pero el desarrollo auténtico no ocurre cuando usted reacciona, ocurre cuando usted se controla. El silencio es una manera elevada de dominio personal. Es la capacidad de afirmar no requiero convencer a nadie porque el tiempo y las consecuencias hablarán por mí. Y eso no es vulnerabilidad.
Eso es fuerza en su máxima expresión. Reflexione por un instante sobre esto. Las personas emocionalmente más estables no son las que siempre ganan discusiones, son las que saben que discusiones no merecen su esfuerzo. El silencio que Dios le pide hoy es una salvaguarda, es un filtro, es una barrera invisible que impide que usted descienda al nivel de quienes todavía no entienden el camino. Porque cuando usted contesta desde la emoción, pierde claridad, y cuando pierde claridad, pierde rumbo. Dios no desea que usted pierda el norte por una respuesta impulsiva. Hay silencios que están colmados de labor interna. Mientras otros conversan, usted se fortalece. Mientras otros critican, usted madura. Mientras otros titubean, usted aprende a depositar su confianza. El silencio no es vacío. Está repleto de preparación. Está repleto de personalidad en desarrollo. Está repleto de paciencia en crecimiento. Y la paciencia no es aguardar sin hacer nada. Es esforzarse sin quejarse, mientras el desenlace se gesta en lo no visible. Muchas veces Dios también guarda silencio, y ese silencio divino no es indiferencia, es estrategia. Es como el agricultor que entierra la semilla y no la desentierra a diario para ver si ya brotó. Confía en el ciclo, confía en la tierra, confía en el tiempo. Usted es esa semilla hoy mismo y el silencio que vive es la tierra laborando a su beneficio. Nada parece suceder en la superficie, pero abajo se está creando algo sólido, algo resistente, algo que podrá aguantar lo que sobrevendrá después. Aquí hay una enseñanza fundamental. Si Dios lo elevara antes de tiempo, el peso de esa elevación lo quebraría. Por eso primero le enseña a callar, a observar, a discernir, a no reaccionar, porque el liderazgo auténtico comienza en el dominio interno. El silencio forja su personalidad para que cuando llegue la expresión pública, no se extravíe en el bullicio del ego. Y si hoy usted siente la tentación de justificarse, de proteger su reputación, de esclarecer malentendidos, deténgase un instante y pregúntese, ¿esto me aproxima a mi objetivo o solo nutre mi soberbia? La mayoría de las veces, el silencio es la contestación más acertada, no porque usted no tenga fundamentos, sino porque su porvenir es demasiado relevante para malgastarlo en debates triviales. Ese simple hecho de admitirlo también es parte del desarrollo. Dios emplea el silencio para depurar. Mientras usted calla, algunas personas se distancian, y aunque eso duela, también libera, porque no todos están destinados a continuar a su lado hacia donde usted se dirige. El silencio revela intenciones, exhibe quién continúa cuando no hay espectáculo, cuando no hay provechos rápidos, cuando no hay alboroto. Y esas personas, escasas pero genuinas, serán fundamentales en la fase de elevación que vendrá después. No confunda silencio con inactividad. Usted no está paralizado, está perfeccionándose, está robusteciendo la mente, está ejercitando la fe, está aprendiendo a no requerir aprobación externa. Y cuando una persona deja de necesitar validación, se vuelve incontenible, porque ya no actúa para complacer, actúa desde la certeza interior. Recuerde esto. El silencio que hoy parece una prueba, mañana será su testimonio. Las mismas personas que hoy no entienden su serenidad, mañana se cuestionarán cómo consiguió progresar tanto sin generar ruido, y ahí residirá la respuesta. Porque aprendió a escuchar más de lo que hablaba, a acatar más de lo que debatía y a confiar más de lo que explicaba. Siga firme, siga en silencio cuando sea requerido. No todo merece respuesta, no todo merece aclaración, no todo merece enfrentamiento. Algunas cosas simplemente se superan. Y cuando usted supera una fase en silencio, Dios se ocupa del reconocimiento en público. Existe un instante determinante en la vida de toda persona que está madurando espiritual y emocionalmente. El instante en el que comprende que no todo ataque merece una respuesta y que no toda injusticia precisa una explicación inmediata. Esa comprensión no surge de la noche a la mañana, surge después de caídas, de desilusiones, de diálogos superfluos, de batallas mal seleccionadas, y cuando finalmente surge, algo se transforma en su interior. Usted deja de reaccionar y empieza a contestar con sensatez, o mejor aún, empieza a contestar con silencio. El silencio que Dios le pide hoy no es para sancionarlo, es para engrandecerlo. Porque expresarse cuando nadie atiende no produce frutos, pero callar cuando todos aguardan una reacción demuestra un grado superior de madurez. Dios está adiestrando su espíritu para que no se fracture cuando sobrevengan mayores obligaciones. Porque si hoy no puede controlar sus expresiones, mañana tampoco podrá controlar la influencia que acompaña al reconocimiento. Reflexione sobre cuántas veces el impulso de hablar lo ha conducido a manifestar cosas que después lamentó. Frases dichas desde el enfado, desde el temor, desde la exasperación. Frases que no edificaron, que no sanaron, que no solucionaron nada. El silencio, en cambio, le concede tiempo, tiempo para meditar, tiempo para orar, tiempo para ordenar sus sentimientos,
tiempo para visualizar el panorama completo. Y cuando usted visualiza con nitidez, ya no requiere defenderse porque entiende que su valía no depende de la opinión de otros. Dios emplea el silencio para robustecer su identidad. Cuando usted deja de justificar quién es, empieza a descubrirlo realmente. Ya no se define por lo que otros expresan, sino por lo que usted sabe que está ejecutando correctamente. El silencio elimina la dependencia afectiva del reconocimiento externo, y una persona que no depende del aplauso es una persona libre, libre para progresar, libre para decidir, libre para mantenerse firme incluso cuando nadie la respalda. Hay procesos que únicamente se superan en silencio, porque si usted habla en exceso durante la dificultad, se aparta del aprendizaje. Se enfoca más en el malestar que en la enseñanza. Dios no desea que usted simplemente sobreviva a esta fase. Desea que emerja transformado. Desea que emerja con una mente más robusta, con un corazón más equilibrado y con una fe que no dependa de las situaciones. El silencio también es una forma de fe dinámica. Es decir, no comprendo todo lo que está ocurriendo, pero confío. Es transitar sin necesidad de poseer todas las soluciones. Es progresar sin seguridades visibles, y eso requiere valentía. Mucha más valentía que discutir, que reclamar, que demandar, porque el silencio lo deja a solas con sus pensamientos y con Dios. Y ahí no hay disfraces. Ahí se revela quién es usted realmente. Cuando usted guarda silencio, aprende a escuchar, y al escuchar aprende a discernir. Empieza a percibir detalles que antes pasaban desapercibidos, propósitos ocultos, oportunidades disimuladas, senderos que no había contemplado. El estrépito interior se aquieta, y la orientación se vuelve más nítida. Muchas elecciones equivocadas nacen del tumulto emocional. El silencio, en cambio, armoniza su mente con su propósito. No se extrañe si en esta fase algunas personas lo provocan más de lo habitual, es parte del proceso. El silencio incomoda a quienes habitan en el enfrentamiento, inquieta a quienes esperan una reacción para sentirse importantes. Pero su tranquilidad es un reflejo que muestra sus propias inseguridades. Y aunque no lo manifiesten, su silencio los encara más que 1000 expresiones. Aquí hay algo relevante que debe fijar en su mente. Dios no necesita que usted se defienda, necesita que usted se aliste, porque la reivindicación adecuada llega en el instante adecuado y de la manera adecuada, y cuando llega no deja dudas, no requiere justificaciones, no requiere aclaraciones, simplemente se hace evidente y todos comprenden. Este es un periodo de construcción interior, de raíces hondas, de personalidad fuerte. Lo que hoy se edifica en silencio mañana sostendrá grandes logros. No se apresure, no se compare, no se desespere. El crecimiento genuino casi siempre es silencioso. Escriba en los comentarios las frases: confío incluso cuando debo callar. Expresarlo y escribirlo refuerza la determinación de continuar firme en este camino. Recuerde, el silencio no implica que usted no tenga voz, implica que está aprendiendo cuándo emplearla. Y quién sabe cuándo expresarse y cuándo callar. Está preparado para grados más altos de responsabilidad, influencia y propósito. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Hay una realidad que pocas personas aceptan con madurez. No todo el mundo necesita saber lo que usted está atravesando, lo que está proyectando o hacia dónde se encamina. Y una de las causas por las que Dios le pide silencio en esta fase, es porque está protegiendo lo que todavía está en desarrollo. Todo lo que se está gestando es frágil. Un sueño nuevo es frágil. Un cambio interior es frágil. Una fe que está siendo vigorizada necesita amparo. El silencio no es encierro, es cuidado. Muchas personas fracasan no porque carezcan de talento o fe, sino porque hablaron demasiado pronto. Compartieron sus planes con quienes no poseían la capacidad emocional ni espiritual para comprenderlos. Expusieron procesos que aún no estaban listos, y cuando algo inmaduro se expone al bullicio, a la crítica o a la incertidumbre, se debilita. Por eso Dios le pide silencio, para que lo que está configurando en usted se desarrolle fuerte, no rápido. El silencio también redefine su vínculo con el tiempo. Cuando usted deja de justificar cada paso, deja de apresurarse. Empieza a caminar con determinación. Aprende que no todo se soluciona hoy, que no todo requiere contestación inmediata, que no toda dificultad es una urgencia. Y esa serenidad interior es una indicación clara de progreso, porque la ansiedad siempre se manifiesta, pero la confianza reposa. En este punto del camino, Dios está refinando su paciencia, y la paciencia no es resignación, es resistencia inteligente. Es la capacidad de continuar firme sin perder la serenidad. Es mantener la visión sin requerir aprobación externa. Es seguir realizando lo correcto, incluso cuando nadie lo observa. Y ese tipo de paciencia únicamente se forja en el silencio.
Hay algo profundamente transformador que sucede cuando usted deja de proteger su versión de los hechos. Empieza a entender que su vida no necesita ser justificada, solo vivida con congruencia. La personalidad constante comunica con más fuerza que cualquier discurso, y con el tiempo. Incluso quienes dudaron deberán aceptar la prueba, no porque usted se impuso, sino porque las consecuencias se volvieron ineludibles. El silencio también purifica sus motivaciones. Cuando nadie lo aplaude, usted descubre por qué hace lo que hace. Si persiste sin reconocimiento, entonces su motivación es genuina, y Dios trabaja con personas genuinas, no con personas que dependen del aplauso para continuar. Lo que sobrevendrá después necesita una base sólida y esa base se edifica cuando usted aprende a progresar incluso en el anonimato. No piense que este silencio es pérdida de tiempo, es inversión. Cada jornada que usted permanece firme sin reaccionar, está desarrollando autocontrol. Cada vez que decide no hablar desde la emoción, está robusteciendo su mente. Cada vez que elige confiar en lugar de reclamar, su fe se amplía. Nada de eso es inútil. Todo aporta, todo cuenta, todo prepara. Hay silencios que reparan heridas antiguas, porque al callar usted deja de reabrir sufrimientos, deja de justificar el ayer, deja de revivir equivocaciones. El silencio le permite liberar, y liberar no es olvidar, es dejar de cargar. Cuando usted libera, recupera energía y esa energía es la que requiere para la siguiente etapa. Dios no le está arrebatando la voz, le está enseñando a emplearla con sabiduría. Le está mostrando que no siempre triunfa quien habla más, sino quien permanece más firme. Le está adiestrando para escenarios más relevantes, donde cada término tendrá peso, influencia y consecuencia. Y por eso ahora el entrenamiento es el silencio. Permanezca ahí, no se desespere, no se compare, no interprete el silencio como desaire. Interprételo como preparación, porque lo que Dios está forjando en usted en privado, será lo que lo sostenga cuando llegue el instante de ser observado. El silencio que Dios le pide hoy también cumple una función fundamental, organizar su interior antes de organizar su exterior. Muchas personas desean que su existencia cambie sin antes modificar su manera de pensar, de reaccionar y de interpretar lo que acontece. Pero Dios trabaja de adentro hacia afuera, y el silencio es el espacio donde esa labor interna sucede con mayor hondura. Cuando usted guarda silencio, empieza a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. Empieza a identificar patrones de pensamiento que lo limitaban, respuestas automáticas que no le aportaban nada, expectativas que estaban mal direccionadas. El silencio le permite observarse con sinceridad, sin distracciones, sin excusas, y ese grado de autoconocimiento es fundamental para cualquier cambio auténtico. Hay un tipo de fortaleza que no se edifica en medio del bullicio, sino en la quietud. Es la fortaleza emocional, esa que le permite mantenerse estable cuando otros se derrumban, esa que no depende de que todo resulte bien para sentirse en paz, esa que le da lucidez incluso en momentos de incertidumbre. Y esa fortaleza únicamente se desarrolla cuando usted aprende a estar a solas con sus pensamientos y a no evadirlos. Dios también emplea el silencio para reajustar sus prioridades. Cuando deja de hablar, de justificarse y de defenderse, empieza a cuestionarse qué es realmente significativo. Se percata de que muchas cosas por las que antes se inquietaba no tenían tanto peso, que muchas opiniones que lo afectaban no definían su rumbo, que muchas urgencias eran solo desviaciones. El silencio purifica su enfoque. En este proceso, algo muy valioso sucede. Usted aprende a confiar en su congruencia diaria, ya no necesita demostrar nada con palabras, porque su conducta se convierte en su mensaje. Sus determinaciones comunican, su perseverancia comunica, su manera de tratar a los demás comunica. Y esa forma callada de liderazgo posee un impacto mucho más hondo y perdurable que cualquier discurso. No subestime el poder de mantenerse firme sin generar ruido. El mundo está repleto de personas que hablan mucho y sostienen poco. Dios está formando en usted lo opuesto. Alguien que habla poco pero sostiene mucho. Que promete poco pero cumple mucho. Que no necesita proclamar lo que hará porque simplemente lo ejecuta. El silencio también lo prepara para manejar la soledad. Y la soledad bien comprendida no es abandono, es espacio. Espacio para desarrollarse, para sanar, para redefinirse. Muchas personas temen el silencio porque lo confunden con vacío, pero en realidad es un terreno fecundo. Todo lo importante se gesta en silencio. Las decisiones más sensatas, los cambios más profundos, las convicciones más sólidas. Mientras usted permanece en este camino, su sensibilidad espiritual se agudiza. Aprende a escuchar con más atención, a discernir mejor, a no actuar por impulso. Empieza a notar cuándo es momento de avanzar y cuándo es momento de aguardar. Y esa capacidad de discernimiento es una de las mayores bendiciones que puede desarrollar porque evita equivocaciones costosas y decisiones precipitadas. Dios no lo está demorando, lo está alineando,
lo está preparando para que cuando llegue el instante de hablar sus términos, tengan autoridad, peso y dirección. Porque quien ha aprendido a callar con propósito sabe expresarse con sabiduría. Este silencio no es el término de nada, es el punto de ajuste. Es el instante en el que todo se ubica en su lugar antes del siguiente movimiento. Permanezca ahí, confíe, siga caminando con serenidad, porque lo que se fortalece en silencio es lo que permanece cuando llegan los grandes resultados. Hay una etapa del desarrollo en la que Dios no solo le pide silencio hacia el exterior, sino silencio por dentro. Porque no basta con acallar palabras, también es necesario acallar el bullicio mental, las voces del miedo, las dudas recurrentes, los diálogos imaginarios que desgastan su energía. Este tipo de silencio interior es uno de los entrenamientos más complejos, pero también uno de los más transformadores. Aquí no se trata de lo que otros expresan de usted, sino de lo que usted se dice a sí mismo cuando nadie más está observando. Dios sabe que muchas batallas se pierden primero en la mente. Por eso, antes de elevarlo, necesita que su pensamiento esté alineado. El silencio interior le permite cuestionar creencias limitantes, romper ciclos de autoboicot y redefinir la narrativa que ha cargado durante años. En el ruido usted reacciona, en el silencio usted elige, y elegir con conciencia es una señal clara de madurez. En este punto del camino, usted comienza a notar que ya no necesita tener la última palabra, ni siquiera consigo mismo. Aprende a dejar pasar pensamientos que antes lo dominaban. Aprende a no identificarse con cada emoción pasajera. Aprende que no todo lo que siente es una orden que debe obedecer. Y ese dominio interior es una de las formas más elevadas de fortaleza. El silencio también le enseña a guardar sin angustia, y esto es clave, porque esperar con ansiedad es agotador, pero esperar con confianza es revitalizador. Cuando usted confía, el tiempo deja de ser un contrincante y se convierte en un aliado. Ya no cuenta los días con desesperación, los vive con intención. Ya no mide su valía por la rapidez de los resultados, sino por la hondura de su crecimiento. Dios utiliza este silencio prolongado para robustecer su fe de una manera práctica, no teórica, una fe que no depende de señales constantes, de confirmaciones externas o de resultados rápidos. Una fe que se sostiene incluso cuando no hay respuestas claras, y esa fe es la que sostiene a las personas cuando llegan a posiciones de mayor responsabilidad, influencia y visibilidad. Vea los comentarios y escribe: hoy honro mi proceso en silencio. No es un simple texto, es una decisión. Al hacerlo, estás afirmando que confías en lo que Dios está formando en ti, aunque nadie lo vea todavía. Esa frase será tu fuerza cuando quieras hablar antes de tiempo. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Hay decisiones que solo se toman correctamente cuando usted ha aprendido a callar por un tiempo, porque en el silencio las emociones se asientan, y la verdad emerge con más claridad. Usted empieza a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que desea momentáneamente y lo que realmente le conviene, entre lo que alivia ahora y lo que edifica a largo plazo. Este proceso también redefine su vínculo con el control. Muchas veces el impulso de hablar nace del deseo de controlar cómo otros lo perciben, cómo interpretan la situación, o cómo reaccionan. El silencio le enseña a soltar ese control, a entender que no puede manejar todas las percepciones, pero sí puede manejar su integridad. Y cuando su integridad es sólida, lo demás se acomoda con el tiempo. Dios está formando en usted una estabilidad que no depende de circunstancias externas, una estabilidad que no se rompe ante la crítica ni se infla con el elogio, una estabilidad que le permite mantenerse centrado incluso cuando el entorno es incierto. Y esa estabilidad es indispensable para la elevación, porque el reconocimiento sin estabilidad interna se convierte en una carga. Mientras este silencio se extiende, usted empieza a notar algo importante. Ya no necesita correr, ya no siente la urgencia de probar nada, ya no se deja arrastrar por la presión externa. Empieza a caminar con una seguridad tranquila, una seguridad que no grita, no se impone, no se explica, simplemente está. Y esa presencia silenciosa es una señal clara de crecimiento real. No piense que este proceso es común, no lo es. Pocas personas están dispuestas a atravesar el silencio sin rendirse, sin distraerse, sin retroceder. Por eso pocas personas alcanzan niveles altos de madurez y propósito. Usted está siendo preparado para algo que requiere profundidad, no prisa. Permanezca ahí. Siga confiando incluso cuando no haya palabras, porque este silencio prolongado no es estancamiento, es alineación. Y cuando todo esté alineado, el avance será inevitable. Llega un punto en este camino en el que usted empieza a notar un cambio sutil pero poderoso. El silencio ya no se siente como una carga, sino como una señal de fortaleza. Antes dolía callar, antes parecía injusto, antes sentía que el silencio lo dejaba expuesto,
Pero ahora entiende algo distinto. El silencio no lo expone, lo protege, no lo debilita, lo centra, no lo apaga, lo prepara. Y esa comprensión marca una transición importante en su crecimiento. Dios usa este silencio prolongado para enseñarle a caminar sin depender de explicaciones. Usted aprende a vivir sin necesidad de justificar cada decisión, cada pausa, cada cambio de dirección. Y esa libertad interior es invaluable, porque cuando usted deja de vivir pendiente de cómo será interpretado, empieza a vivir con mayor autenticidad. Ya no actúa para encajar, actúa para ser coherente. En esta etapa, su paz deja de ser negociable. Antes cualquier comentario podía alterarlo, cualquier crítica podía sacarlo de su centro, cualquier malentendido podía robarle energía. Ahora no. Ahora usted entiende que su paz es un recurso valioso y no se la entrega a cualquiera. El silencio se convierte en un filtro que protege su estabilidad emocional y mental. Hay una madurez silenciosa que se desarrolla cuando usted acepta que no todo se resolverá a su manera ni en su tiempo. Y lejos de frustrarlo, eso lo libera porque deja de luchar contra lo que no puede controlar y empieza a enfocarse en lo que sí está en sus manos, su actitud, sus decisiones, su constancia, su fe. Y ese enfoque claro multiplica su efectividad. Dios también usa este silencio para enseñarle a confiar en el proceso, incluso cuando no hay señales visibles de avance. Usted sigue haciendo lo correcto, aunque nadie lo vea. Sigue creciendo aunque nadie lo celebre. Sigue creyendo aunque no haya resultados inmediatos. Y esa fidelidad en lo pequeño, en lo oculto, en lo silencioso, es la base de cualquier elevación duradera. En este punto, usted ya no necesita compararse porque entiende que cada proceso es distinto, que cada persona tiene su ritmo, que cada camino tiene sus propios desafíos. El silencio lo desconecta de la competencia innecesaria y lo reconecta con su propio llamado. Y cuando usted camina enfocado en su propósito, deja de perder energía mirando a los lados. Algo muy profundo ocurre aquí. Su identidad se vuelve estable, ya no fluctúa según las circunstancias, ya no depende del éxito momentáneo ni del error pasajero. Usted empieza a verse como una persona en proceso, en crecimiento, en construcción constante, y esa visión equilibrada de sí mismo le permite avanzar sin arrogancia y sin culpa. El silencio también le enseña a responder con sabiduría cuando finalmente llega el momento de hablar, porque ahora sus palabras no nacen de la reacción, sino de la claridad. No nacen de la herida, sino de la sanación. No nacen de la urgencia, sino de la convicción. Y cuando usted habla desde ese lugar, sus palabras construyen, ordenan y elevan. Dios no desperdicia ningún momento de este proceso. Cada día en silencio está formando una base emocional y espiritual que le permitirá sostener lo que viene, porque lo que viene no solo requiere talento o fe, requiere estabilidad, requiere carácter, requiere dominio propio. Y todo eso se forja aquí, en esta etapa aparentemente silenciosa. Usted no está atrasado, no está perdiendo el tiempo, no está siendo ignorado, está siendo preparado. Y esa preparación silenciosa es una de las mayores muestras de confianza de Dios hacia usted, porque solo a quienes pueden manejar el peso del proceso, se les confía el peso de la exaltación. Siga adelante, mantenga la calma, confíe en lo que se está formando dentro de usted, porque cuando llegue el momento correcto, el silencio que hoy guarda se transformará en una autoridad natural que no necesitará imponerse. Llega finalmente el momento en el que usted entiende algo con absoluta claridad. El silencio no era una pausa sin sentido, era una antesala. Todo este tiempo en el que no fue visto, no fue aplaudido, no fue entendido, estaba formando la base exacta que necesitaba para no perderse cuando llegue la exaltación. Porque la verdadera elevación no ocurre cuando otros lo levantan, sino cuando usted está listo para sostenerse en un nivel más alto, sin perder su esencia. El silencio que Dios le pidió no fue para esconderlo, fue para alinearlo, no fue para apagarlo, fue para ordenarlo. Ahora usted es diferente, reacciona distinto, piensa distinto, siente distinto. Ya no necesita correr detrás de oportunidades, porque entiende que las oportunidades correctas llegan cuando la persona correcta ha sido formada. Y usted ya no es el mismo que antes comenzó este proceso. Hay una paz nueva en usted. Una paz que no depende de que todo esté resuelto. Una paz que no se rompe con la opinión ajena. Una paz que no necesita ruido para sentirse segura. Y esa paz es una señal inequívoca de madurez. Porque solo quien ha aprendido a estar en silencio puede mantenerse firme cuando llega la visibilidad. Dios exalta de maneras que no necesitan promoción humana. Cuando llega el momento correcto, las puertas se abren sin que usted tenga que forzarlas. Las personas correctas aparecen sin que usted las persiga. Las oportunidades se alinean sin que usted tenga que justificarse. Y cuando eso sucede, nadie puede decir que fue suerte,
porque el carácter que usted desarrolló en silencio lo sostiene con naturalidad. El silencio también le enseñó algo invaluable, que su valor no estaba en lo que decía, sino en quién se estaba convirtiendo, y esa identidad sólida es la que le permitirá caminar con humildad cuando otros lo admiren, y con firmeza cuando otros lo cuestionen. Usted ya no necesita demostrar nada porque su vida empieza a hablar por usted. Ahora entiende que cada vez que eligió callar ganó fuerza, cada vez que eligió no reaccionar, ganó claridad, cada vez que eligió confiar en lugar de reclamar, ganó profundidad. Nada se perdió, nada fue inútil, todo construyó, todo preparó, todo tuvo sentido, aunque en su momento no lo pareciera. La exaltación que viene no es solo externa, es interna. Es la capacidad de mantenerse estable en medio del reconocimiento. Es la habilidad de no dejarse definir por el éxito. Es la madurez de seguir siendo fiel a sus valores cuando tiene más influencia. Y esa es la exaltación que realmente importa porque es la que permanece. Cuando mire atrás, entenderá que el silencio fue una escuela exigente, incómoda, solitaria a veces, pero absolutamente necesaria. Y agradecerá no haber hablado de más, no haber reaccionado de más, no haberse rendido, porque hoy puede sostener lo que antes solo soñaba. No tenga miedo de este silencio final antes del cambio visible. No es ausencia de movimiento, es acumulación de fuerza, no es retraso, es precisión, no es castigo, es preparación avanzada. Y cuando el momento llegue, usted no tendrá que anunciarlo, será evidente. Escriba en los comentarios la frase: el silencio de hoy me prepara para la exaltación de mañana. Al hacerlo afirma su confianza en el proceso y sella esta etapa con convicción. Permanezca firme, permanezca en paz, permanezca fiel a lo que ha aprendido, porque el silencio que Dios le pidió hoy está construyendo la plataforma desde la cual mañana caminará con autoridad, claridad y propósito. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Hay una dimensión del silencio que solo se comprende después de haberlo vivido por un tiempo prolongado. El silencio redefine su relación con el poder. Antes tal vez pensaba que el poder estaba en imponerse, en responder rápido, en demostrar inteligencia o autoridad a través de palabras. Ahora entiende algo mucho más profundo. El verdadero poder está en la estabilidad, en no ser movido fácilmente, en no dejarse arrastrar por provocaciones, expectativas externas o emociones pasajeras. Este aprendizaje es crucial porque la exaltación sin estabilidad es peligrosa. Muchas personas llegan a posiciones visibles sin haber aprendido a gobernarse internamente, y por eso se pierden. Dios, en cambio, se asegura de que cuando usted avance lo haga con una base firme. Por eso el silencio fue largo, por eso fue incómodo, por eso fue exigente, porque no se trataba solo de llegar, sino de permanecer. En este punto del proceso, usted empieza a notar que su presencia cambia los ambientes sin necesidad de palabras. Hay una calma que lo acompaña, una claridad que se percibe, una coherencia que inspira. Eso no se aprende leyendo, ni escuchando discursos, ni acumulando información. Eso se forma en la práctica diaria del silencio consciente, del autocontrol, de la obediencia interna. El silencio también lo entrenó para manejar la ambigüedad, para caminar sin tener todo resuelto, para avanzar aún cuando algunas piezas no encajan del todo. Y esa capacidad es vital porque la vida rara vez ofrece escenarios completamente claros. Quien necesita certezas absolutas para moverse se queda estancado. Usted, en cambio, aprendió a confiar sin ver todo el mapa. Ahora entiende que no todo lo que se pierde es una pérdida, y no todo lo que se gana es una ganancia. Personas que se alejaron, oportunidades que no se dieron, puertas que se cerraron, todo eso tenía un propósito. El silencio le permitió procesarlo sin resentimiento, sin amargura, sin quedarse atrapado en el pasado, y esa libertad emocional es una de las mayores formas de exaltación. Dios también utilizó este silencio para purificar su intención. Ya no busca avanzar para demostrar nada, ya no persigue resultados para llenar vacíos, ya no se mueve desde la carencia, sino desde la convicción. Y cuando una persona actúa desde convicción, su impacto es mucho más profundo y duradero. Este es un nivel donde usted deja de medir su progreso solo por logros externos. Empieza a valorar la paz que mantiene, la claridad que tiene, la coherencia con la que vive. Y aunque el mundo no siempre reconoce eso de inmediato, esa riqueza interna se convierte en el cimiento de todo lo que vendrá después. El silencio le enseñó a observar más, y reaccionar menos, a escuchar más, y suponer menos, a entender que muchas respuestas llegan solas cuando usted deja de forzarlas. Y esa sabiduría práctica le ahorra conflictos, errores y desgaste innecesario. Ahora usted está listo para caminar con autoridad tranquila, una autoridad que no intimida, pero se siente, que no necesita imponerse, pero se respeta, que no grita, pero dirige.
Y esa clase de autoridad solo la tienen quienes aprendieron primero a callar, a esperar y a confiar. Este proceso no lo hizo perfecto, pero lo hizo consciente. No lo volvió invulnerable, pero lo volvió firme. No eliminó los desafíos, pero le dio herramientas internas para enfrentarlos con madurez. Y eso es exactamente lo que necesitaba para el nivel al que está siendo llevado. Siga avanzando con esta nueva comprensión. El silencio ya cumplió su obra. Ahora usted camina distinto, piensa distinto, y decide distinto, y eso marca una diferencia que el tiempo se encargará de revelar con claridad. Hay un nivel de entendimiento al que solo se llega después de atravesar un silencio largo, sostenido y en muchos momentos incomprendido. En ese nivel usted deja de preguntarse constantemente, ¿por qué está pasando esto? Y empieza a preguntarse algo mucho más poderoso, ¿qué se está formando en mí mientras esto pasa? Ese cambio de enfoque es una señal clara de madurez, porque ya no está buscando escapar del proceso, está aprendiendo a leerlo. El silencio que Dios le pidió fue una escuela invisible. No hubo diplomas, no hubo aplausos, no hubo reconocimientos públicos, pero cada día en esa escuela fue moldeando su carácter, afinando su percepción y fortaleciendo su interior. Usted aprendió a no depender de estímulos externos para mantenerse firme. Aprendió a caminar sin garantías, a avanzar sin mapas claros, a confiar sin pruebas inmediatas, y eso lo convirtió en alguien distinto antes. Tal vez necesitaba respuestas rápidas para sentirse seguro. Ahora entiende que no siempre tener respuestas es una debilidad. A veces es una invitación a desarrollar confianza. El silencio le enseñó a convivir con la incertidumbre sin que ésta lo paralice. Y esa habilidad es esencial, porque los escenarios más grandes casi nunca vienen con instrucciones claras. En este punto, usted ya no se desespera cuando las cosas no se mueven al ritmo que esperaba. Ha aprendido que la prisa suele ser enemiga de la profundidad, que avanzar rápido sin base firme puede llevar a caídas más dolorosas. El silencio le dio perspectiva. Le enseñó que no todo retraso es un obstáculo, y que muchas demoras son en realidad protección. Dios utilizó este tiempo para desmontar versiones antiguas de usted mismo, versiones que reaccionaban demasiado, versiones que necesitaban aprobación, versiones que confundían visibilidad con valor. Y al desmontarlas fue construyendo una identidad más sólida, más consciente y menos dependiente del entorno. Una identidad que no se desmorona con la crítica, ni se infla con el elogio. El silencio también redefinió su relación con los demás. Ahora observa más antes de confiar, escucha más antes de hablar, discierne más antes de comprometerse. Ya no entrega su energía a cualquier conversación, ni su tiempo a cualquier causa. Y eso no lo volvió frío, lo volvió selectivo. Entendió que cuidar su interior es una responsabilidad, no un lujo. Hay algo profundamente poderoso en alguien que ha aprendido a estar cómodo consigo mismo en el silencio. Esa persona ya no huye de sus pensamientos. No necesita ruido constante para distraerse. No teme a la soledad bien entendida. Y esa comodidad interna se convierte en una fuente constante de claridad y estabilidad. El silencio también lo entrenó para aceptar que no todo será comprendido por los demás y lejos de frustrarlo, eso lo liberó porque entendió que su tarea no es ser entendido por todos, sino ser fiel a lo que ha sido llamado a ser. Cuando usted deja de buscar comprensión universal, recupera una enorme cantidad de energía creativa y emocional. Ahora camina con una autoridad distinta, no una autoridad impuesta, sino una que nace de la coherencia de hacer lo correcto, incluso cuando nadie mira, de mantenerse firme incluso cuando sería más fácil reaccionar, de elegir la calma incluso cuando el entorno empuja al conflicto. Esa autoridad silenciosa se percibe aunque no se anuncie. Este proceso también le mostró que muchas batallas se ganan simplemente no entrando en ellas, que muchas discusiones pierden fuerza cuando no encuentran respuesta, que muchas provocaciones se desarman frente a la serenidad, y esa sabiduría práctica le ahorrará conflictos innecesarios en el futuro. Dios no le pidió silencio para hacerlo pequeño, sino para hacerlo profundo, porque lo superficial necesita ruido para sostenerse, pero lo profundo se sostiene solo. Y ahora usted tiene profundidad, una profundidad que le permitirá enfrentar escenarios más grandes sin perder el equilibrio. Este silencio extendido no fue una pausa sin sentido, fue un refinamiento, un proceso de depuración interna, una preparación avanzada, y aunque nadie lo haya visto por completo, los efectos empezarán a notarse en sus decisiones, en su manera de hablar, en su manera de responder, en su manera de avanzar. Usted ya no es la misma persona que entró en este silencio, y eso más que cualquier resultado externo, es una señal inequívoca de que el proceso cumplió su propósito. En esta etapa final del proceso interno, ocurre algo silencioso pero decisivo. Usted deja de luchar contra el silencio, y comienza a caminar con él. Ya no lo ve como una prueba que debe terminar pronto, sino como una herramienta que ahora sabe usar. El silencio deja de ser circunstancial, y se convierte en una forma de vivir, en una postura interior,
en una manera consciente de relacionarse con la vida, con los demás y consigo mismo. Aquí usted comprende que no todo avance es visible, y que no todo progreso se mide en resultados inmediatos. Hay avances que solo se notan en la manera en que usted responde ante la presión, en la calma con la que enfrenta lo inesperado, en la claridad con la que toma decisiones importantes. Ese tipo de crecimiento no hace ruido, pero transforma profundamente. Dios utilizó el silencio para enseñarle a sostenerse sin depender de circunstancias favorables. Ahora, incluso cuando las cosas no salen como esperaba, usted no se derrumba, ajusta, aprende, continúa. Esa resiliencia no nació de la comodidad, nació de la repetición silenciosa, de decisiones correctas en momentos difíciles. Y esa resiliencia es uno de los mayores activos que puede tener una persona destinada a ser exaltada. En este punto, su relación con el éxito también cambia. Ya no lo idealiza ni lo teme. Entiende que el éxito no resuelve vacíos internos ni define el valor personal. Es simplemente una consecuencia natural de la coherencia, la constancia y la preparación. Y como ya no lo persigue con ansiedad, está listo para recibirlo sin perder el equilibrio. El silencio le permitió reconciliarse con su propia historia, con errores pasados, con decisiones que no salieron bien, con etapas que dolieron. Ya no las ve como fracasos que lo persiguen, sino como capítulos que lo formaron. Y esa reconciliación interna libera una enorme cantidad de energía que antes estaba atrapada en la culpa o el arrepentimiento. Vea los comentarios, y escribe: mi silencio no es vacío, es preparación. Esa frase será tu ancla cuando quieras explicar lo que aún no está listo. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Dios también usó este proceso para afinar su discernimiento. Ahora distingue con mayor claridad entre oportunidades reales y distracciones bien disfrazadas, entre puertas que debe tocar y puertas que debe dejar cerradas, entre relaciones que suman y relaciones que desgastan. Esa claridad no se aprende en el ruido, se aprende en la quietud. Usted empieza a notar que ya no necesita imponerse para ser respetado. Su coherencia genera respeto de manera natural, su estabilidad inspira confianza, su forma de estar presente transmite seguridad. Y todo eso se construyó sin anuncios, sin explicaciones, sin exhibiciones. Se construyó en silencio. Hay una solidez nueva en usted. Una solidez que no se rompe ante la crítica ni se desorienta ante el elogio. Una solidez que le permite mantenerse fiel a sus valores incluso cuando el entorno cambia. Y esa solidez es indispensable para cualquier nivel de exaltación que no sea pasajero. Ahora entiende que el silencio no lo aisló, lo depuró, no lo detuvo, lo enfocó, no lo debilitó, lo fortaleció. Y gracias a eso usted puede avanzar con una visión más clara, una mente más ordenada y un corazón más estable. Este es el punto en el que deja de mirar constantemente hacia atrás para preguntarse si valió la pena, porque ya puede sentirlo. Valió la pena no porque todo esté resuelto, sino porque usted está mejor preparado, más consciente, más firme, más alineado con su propósito. El silencio cumplió su función, no como una etapa que se cierra abruptamente, sino como una base que ahora lo acompaña. Y con esa base usted está listo para caminar hacia lo que viene sin prisa, sin miedo y sin necesidad de hacer ruido.